A veces decimos que no hay mejor lugar, pero a veces temo que no todos puedan decir lo mismo o experimentar lo mismo, hermanos, ese gozo de estar en la casa del Señor. Aunque nosotros no podemos ver al Señor y algunas veces no lo sentimos, sabemos que Él está aquí. Su presencia está con nosotros. Y es a pesar de nosotros, porque muchas veces verdaderamente que nosotros tal vez no venimos con un corazón dispuesto a adorarlo, a dar lo mejor de nosotros. Pero con todo y eso, Dios es bueno, hermanos. Aleluya. Si se tratara de que nosotros mereciéramos que Dios estuviera con nosotros, sería un problema. Pero gracias al Señor porque Él nos ama, Él es paciente con nosotros. Aleluya. Bendecimos a cada hermano, a cada amigo que nos mira a través de las diferentes plataformas. Damos gracias a Dios por una noche más que nos permite estar en su casa. Y queremos continuar con la enseñanza que empezamos el martes pasado. Estamos hablando sobre el tema el poder de la palabra. He meditado y sigo meditando sobre este tema. Hermanos, y a veces con frecuencia decimos a la hora de orar al Señor, le pedimos que Dios nos hable, que Dios nos ministre, que Dios nos confronte. Pero a veces la palabra que se enseña o la palabra que se predica es una palabra, como dijeron los discípulos de Jesús, dura. Cuando Jesús enseñaba, hermano, no lo hacía como nosotros. A veces tememos ofender a algún hermano al hablar. Mas Jesús era directo enseñando la palabra y algunos se ofendían. Los discípulos le dijeron en una ocasión, Señor, dura es esta palabra, cuando Él estaba hablando acerca de su carne, que solamente podían vivir aquellos que comieran su carne y su sangre. Y muchos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? ¿Cómo es que nos va a dar de beber su sangre y a comer su carne? No entendieron las palabras de Jesús, no entendieron la interpretación. Y a veces sucede con nosotros, hermanos, que al escuchar el mensaje de la palabra a veces es dura porque nos confronta. Pero es necesario. Si queremos nosotros agradar al Señor, hermanos, es necesario prestar atención a su palabra. El objetivo de estas clases, hermanos, es reflexionar sobre la importancia de preparar nuestro corazón a la hora de oír la palabra, sin importar quién la enseñe, quién la predique. Debemos de tener un corazón receptivo, un corazón presto, no solamente a oír, pero a obedecer. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a estar puestos en pie, hermanos, los que les sea posibles, en reverencia a la palabra. Y vamos a volver a leer dos textos. El primero se encuentra en Hebreos 4:12 y el segundo en Isaías 55:11. Gloria a Dios, aleluya. Hebreos 4:12 dice de la siguiente manera, lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y su pueblo decimos, amén. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos,
y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Isaías 55:11 lee de la siguiente manera: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Oremos, hermanos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta hora, Señor, por estar en tu casa, en tu presencia, Señor. Padre, te hemos adorado a través de las alabanzas, aunque muchas veces, Señor, te cantamos, y ojalá fuese una realidad, Señor amado, lo que te cantamos, Padre. Mas tú conoces, Señor amado, nuestro corazón. Nuestro corazón en repetidas ocasiones, Señor, se rebela contra tu palabra. Te pedimos perdón. Y te pedimos, Señor, que en esta noche envíes tu buen espíritu y abra, Señor, nuestros corazones para que podamos estar atentos, Señor amado, a la enseñanza. Y con un corazón humilde, Señor amado, como dice tu palabra, que debemos de recibirla con mansedumbre, la podamos así recibir, Señor, y estar prestos, Señor, a obedecer. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Estamos delante de dos textos poderosos. El primero nos habla del poder que tiene la palabra, capaz de penetrar hasta lo más profundo. Note que dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Qué palabra, hermanos, poderosa. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el segundo, hermanos, también es una palabra poderosa, donde el Señor nos dice que cuando Él habla, Él envía su palabra y esa palabra no retorna vacía, no vuelve vacía, sino que cumple el propósito por el cual Dios la envía. El martes pasado empezamos haciendo la pregunta si la palabra de Dios es poderosa. La pregunta es si es poderosa y es eficaz, ¿por qué no hace efecto en todos? Esa es la pregunta que hicimos y reflexionamos en esa pregunta. Una de las cosas que quiero que recordemos, dijimos que la palabra siempre hace efecto. En todos hace efecto, pero no en todos hace el mismo efecto. En unos ablanda, en otros endurece. En unos salva y en otros condena. Pero nadie queda sin hacer nada. Bendito sea el nombre de Jesús. Empezamos mencionando que daríamos 7 razones bíblicas del por qué la palabra, a pesar de ser poderosa, no en todos hace el mismo efecto. Y dijimos también que el problema no está en la semilla es la misma, es viva y eficaz. Y dijimos que el problema es el terreno. Mencionamos brevemente la parábola del sembrador en Mateo capítulo 13, una parábola muy conocida, donde el Señor habla de 4 diferentes tipos de terreno. Recordemos que cada terreno representa el corazón del hombre. Luego entonces vemos que de esos 4 terrenos solamente uno dio fruto. Quiere eso decir que hay 4 tipos o 4 corazones en los cuales cae la semilla
Y no en todos, hermanos, hace el mismo efecto. Quiero aclarar que si observamos cuidadosamente esa parábola, no es que la palabra no hizo efecto, en todos hizo efecto, pero solamente en uno es el que dio fruto. Meditaba yo hoy precisamente en eso porque la palabra de Dios tiene una aplicación para nosotros. Ya que la palabra de Dios nos habla de que nuestro corazón es el terreno, hemos visto, hermano, cómo muchos creyentes que han aceptado al Señor, algunos, y vamos a incluirnos nosotros, hermanos, tenemos mucho tiempo en el Evangelio. Y preguntémonos, ¿cuánto fruto estamos dando? Pero hay creyentes, hermanos, que son nuevos, tienen poco tiempo, y vemos que están dando fruto. Quiero que usted observe, hermano, porque estas lecciones tienen el propósito, no que usted juzgue a su hermano, esa no es la intención, sino que nos analicemos, observemos a la iglesia, porque nosotros somos la iglesia. ¿Por qué no en todos hace el mismo efecto la palabra? Hay creyentes, hermanos, que son nuevos y los vemos dando fruto. Están trabajando en la obra del Señor, están activos, quieren servir, dispuestos a ayudar en lo que sea. Pero no en todos, hermanos, vemos ese mismo efecto. Ahora, ¿cuál o dónde radica la diferencia o el problema? ¿Acaso no los que tenemos más tiempo, hermano, aventajaríamos a los que son nuevos? Por cuanto nosotros conocemos más de la palabra, hemos oído más palabra, tenemos más conocimiento. Creo que es lógico pensar eso. Sin embargo, tristemente tenemos que decir, hermanos, y hoy reflexionaba yo en algo y de verdad que es algo que me atemoriza. Permítame recordarles la historia de el primer rey de Israel, Saúl. Usted lo puede leer cuando llegue a casa, no lo vamos a examinar hoy, pero se lo quiero solamente mencionar, quiero que preste atención solamente. En 1 Samuel capítulo 15 se narra la historia de Saúl. Esa historia, hermano, está ahí en la Biblia, no para entretenernos. Está ahí, hermano, para que nosotros prestemos atención porque hay una enseñanza para nosotros. El propósito es instruirnos. Y cuando miro la historia, por ejemplo, del rey Saúl, hermano, él empezó humilde. Léalo en casa cuidadosamente, despacito, y vea esa historia, cómo empezó Saúl, hermano. Humilde. Pero más tarde, hermano, su corazón cambió. Y mientras yo volvía a leer esa historia, porque la he leído, hermano, muchas veces, me preguntaba yo, ¿y acaso nosotros no muchas veces actuamos de la misma manera? Empezamos humildes con el Señor, pero después nos tornamos orgullosos. Y no es que andemos, hermano, con el cuello arriba y mirando, comparándonos con los demás. No se trata de eso, hermano. Hay un orgullo que está oculto en el corazón. Y ese orgullo, hermano, al igual que el rey Saúl, muchas veces nosotros actuamos de la misma manera que él actuó. Dios, preste atención, hermano. Dios le dio las instrucciones a través del profeta que él acabara con los amalecitas, que no tuviera piedad de ninguno, que matara niños, jóvenes, mujeres, ancianos y hasta los animales. El que no entiende esto, hermano, lo primero que piensa, eso es una crueldad. ¿Cómo es posible que Dios ordene
Una matanza de esta clase. Pero como dije en un principio, hermano, esta no es una historia para entretenernos, es una historia, hermano, para enseñarnos, para advertirnos del peligro. Los amalecitas querían eliminar a Israel cuando venía saliendo de Egipto. Y por eso Dios dio la orden de que los acabaran, hermano. Ahora, déjenme decirle una cosa, hermanos. Los amalecitas representan, y aquí donde quiero que presten atención, los amalecitas representan todo pecado. ¿Y acaso Dios no nos manda a nosotros también que matemos en nosotros todo pecado, hermano? Saquemos de nuestro corazón todo pecado que se opone contra la voluntad de Dios, contra la santidad del creyente. ¿Y qué sucede? Que nosotros no estamos dispuestos, hermano, al igual que Saúl. Él cumplió, según él, la orden que se le había dado. ¿Pero qué hizo? Los que conocen la historia saben, hermano, que él la cumplió a medias. Cuando el profeta lo confronta, él se quiere justificar. Yo he cumplido la palabra de Jehová que se me dio. Dijo, sí. Cuando las vacas empezaron a bramar por allá, le dijo el profeta, ¿y qué es eso? Se descubrió. Ah, bueno, es que el pueblo echó la culpa al pueblo. ¿Por qué no mataron todo? Obedeció a medias, hermano. Pero pregúntese, ¿no actuamos nosotros igual? ¿No obedecemos a medias? A veces obedecemos ciertas cosas que nos convienen, pero aquellas que son más difíciles, siempre buscamos una excusa para no obedecer. ¿Cierto o no es cierto? Muchas veces Dios nos habla, hermano, y nos confronta por la palabra y sabemos, me está hablando a mí. Nos hacemos los sordos, como decía mi expastor. Nos entra por aquí y nos sale por aquí. ¿Por qué? Porque no queremos obedecer y nos justificamos, como hizo Saúl. Tú y yo nos podemos justificar todo lo que querramos, pero sabemos nosotros, hermano, que estamos mal, que estamos desobedeciendo. No al pastor, no al líder, no al que está predicando, no. Estamos desobedeciendo a Dios. Saúl no desobedeció al profeta, él era el mensajero solamente. Desobedeció directamente a Dios y Dios dijo, me pesa haber puesto a Saúl por rey, porque se ha vuelto en pos de mí, no me ha obedecido. ¿Qué dirá Dios de nosotros? Cuando Dios nos habla una y otra vez, cuando nos negamos a obedecer, cuando nos justificamos, cuando obedecemos a medias, hermano. Yo no sé usted, hermano, pero cuando yo estoy prestando más atención y mire, le voy a decir una cosa. A veces dice el hermano Marcelino, no se enoje conmigo, pero puede sonar a broma, hermano, pero sabe una cosa. Nosotros los que enseñamos y los que predicamos, somos los primeros. Y usted puede señalarnos todo lo que quiera. ¿Estamos faltos? Estamos faltos, muy faltos. Pero lo cierto es que todos estamos en el bote, hermano. Y todos debemos de prestar atención. Cuando la palabra de Dios es predicada, ¿estamos nosotros obedeciendo? ¿O lo estamos haciendo parcialmente, hermano, a medias? ¿Será esa obediencia? Si fuese así, hermano, que el obedecer a medias a Dios le agradara, no hubiera confrontado a Saúl. Hay muchas cosas, a lo mejor algún día detenidamente voy a hablar sobre eso, pero no quiero salirme de lo que estoy enseñando, porque hay una tremenda enseñanza en cuanto a la manera en que Saúl actuó, hermano.
y el interés que tenía de que el profeta lo honrara delante del pueblo, hermano. Que no, en otras palabras, bueno, yo fallé, pero no me avergüences delante de la gente. Hay muchas cosas, hermano, pero solamente quería decirle eso. Sigamos adelante. Los 4 diferentes corazones que están representados en la palabra de Dios, solamente uno es el que dio fruto. Y nosotros sabemos que la razón, hermano, por la cual en unos corazones hace efecto la palabra de manera positiva, es porque ese corazón está preparado para recibir la palabra. Como un terreno cuando lo barbechan, hermano, aran el terreno, está preparado para recibir la semilla. Así el creyente, hermano, que está delante de Dios oyendo la palabra, dispuesto a recibirla, dispuesto a obedecerla. ¿Cuántos de ustedes al leer los evangelios han encontrado que Jesús repetidamente decía, el que tenga oídos para oír, oiga? ¿Verdad que sí? ¿Le suena esa frase? Se repite 8 veces en los evangelios y otras 8 en Apocalipsis. Y son palabras de Jesús. El que tenga oídos para oír, oiga. Cuando yo leí esta frase, yo decía, Dios mío, ¿pero qué quiere decir, Señor? Usted sabe, cuando uno empieza, hermano, quiere entender y muchas cosas no entiende. Y yo digo, Dios mío, ¿pero qué quiere decir? El que tiene oídos. Y yo me sentaba, hermano, y meditaba, decía, pero el que tiene oídos, pero si todos tienen oídos. Tal vez en la multitud habría uno por ahí que no tuviera oídos por algún accidente o qué sé yo, pero la mayoría de la gente tiene oídos. ¿Y por qué Jesús está diciendo el que tenga oídos, oiga? Sin duda alguna, hermano, que los que le estaban oyendo en la multitud tenían oídos físicos. Pero ¿sabe qué? Tenían oídos sordos. Y el tener los oídos sordos, hermano, eso no te va a permitir entender la palabra, obedecer la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. La segunda razón, hermano, dijimos que porque la palabra sin el Espíritu es letra y con el Espíritu es vida. Todos nosotros sabemos que la palabra de Dios es la espada del Espíritu, ¿verdad que sí? Pero dijimos también que una espada no puede hacer nada por sí misma, necesita una mano. Y el Espíritu Santo, hermano, es la mano que mueve esa palabra. Es la mano que clava esa palabra en el corazón cuando la persona tiene un corazón, hermano, receptivo para recibir la palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Dijimos que un muerto no puede oír, no puede hacer absolutamente nada. Y la Biblia dice que Él, el Señor, nos dio vida cuando nosotros nos encontrábamos muertos. De acuerdo a Efesios 2:1, dice que Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esta es la razón, hermanos, por la cual cuando 2 personas oyen la misma palabra, uno que tiene el Espíritu, que es creyente, al oír la palabra es como miel, hermano. Pero otro que no tiene el Espíritu es locura para él. La oye, ambos la oyen, pero no en ambos hace el mismo efecto. Porque la diferencia, hermano, la hace el Espíritu. Por eso que una persona, antes de poder recibir, hermano, la palabra de Dios, el Espíritu Santo tiene que operar en el corazón. Es Él, el Espíritu Santo, el que viene, pone fe en el corazón de esa persona para que oiga la palabra, la entienda. Es Él, el Espíritu Santo, que la convence a esa persona de que es pecadora. Abre su corazón para que reciba a Cristo. Es el Espíritu. Bendito sea el nombre de Jesús.
Quiero avanzar, hermano, entonces al tercer punto, a la tercera razón. Y es porque muchos oyen sin fe. Esta es la tercera razón por la cual la palabra de Dios no hace un efecto positivo, porque oyen sin fe. Hebreos 4:2 dice lo siguiente: porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra. Si está en la pantalla, quiero que observe por qué no les aprovechó. Dice, por no ir acompañada de fe. Por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Esa es la clave. No les aprovechó, la oyeron, pero no la mezclaron con fe. Como todos nosotros, hermano, aquí en esta noche estamos oyendo, ¿verdad? Oyendo y verificando ustedes la palabra en la pantalla. Pero no en todos va a ser el mismo efecto. Algunas veces, hermano, el creyente, lejos de ser edificado por la palabra, sale molesto. Usted se preguntará si eso es posible. Pues sí lo es, hermano. En los años que tengo sirviéndole al Señor, he visto muchas cosas. Dios en su misericordia muchas veces nos habla, hermano, tan directo, que sin duda alguna sabemos que esa palabra es para nosotros. Pero no en todos, hermano, están dispuestos a recibirla. En la otra congregación donde enseñaba, ya he mencionado en algunas ocasiones esto, después de terminar, hermano, la enseñanza de la escuela bíblica, se me acercó un hermano bien enojado. Yo creo que tenía deseos hasta de golpearme. Y me dijo, todo lo que usted estaba diciendo, lo estaba diciendo por mí. Y yo le dije, wow, Dios sabe, hablo delante de Dios, le dije, que yo no sé nada de tu vida, mijo. Y ahora mucho menos, le dije. Y Dios te habló, arrepiéntete, ponte a cuentas con Dios. No soy yo. ¿Qué le parece? Y así muchas veces, hermano, el creyente al ser confrontado por la palabra dice, esto lo está diciendo el pastor por mí. Lejos de que, hermano, muchas veces reciba la palabra, a veces se ponen los corazones más duros. Tengamos cuidado, hermano. Tengamos cuidado. Cuando yo me siento, hermano, ahí a escuchar otro que está enseñando o está predicando, esa palabra es para mí, hermano. Esa palabra es para mí. Muchas veces me confronta esa palabra. Y tengo que recibirla y le doy gracias a Dios. Porque es la palabra de Dios sin importar quién la esté predicando. Vemos entonces aquí que dice la palabra que todos escucharon, pero aquellos, hermanos, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe. Bueno, si ese es el problema, si para aprovechar la palabra necesitamos fe, podemos pensar, pero yo creo la palabra. ¿Quién de nosotros, hermano, al mirar la palabra en la pantalla puede dudar? ¿Verdad que no? Tenemos que decir, eso es cierto. Si es que somos creyentes. No vamos a cuestionar esa palabra. Y sin embargo, hay una diferencia, hermano, en creer esa palabra y en tener fe. El libro de Santiago dice que la fe sin obras es muerta. ¿De qué nos sirve que creamos que esa palabra es verdad si no estamos dispuestos a obedecer? No estamos dispuestos a obrar. Parece fácil, hermano. De acuerdo a Romanos, el apóstol Pablo enseña en el capítulo 10, verso 17, dice así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Oír.
Esto no significa, hermano, que si usted quiere fe, simplemente se va a poner a oír la Biblia en audio y usted dice, así me va a llegar la fe. Es más que eso. Es más que eso. Es estar dispuesto, hermano, a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra y estar dispuesto a obedecer, a escudriñarla, a buscar su rostro. Cuando aprendemos algo, por muy sencillo que sea, somos responsables delante de Dios de ponerlo en práctica. Si queremos beneficiarnos, hermanos, de la palabra, lo cual este es el propósito o el objetivo de estas clases, es que al nosotros estudiar su palabra nos podamos beneficiar, después de entenderla, que estemos dispuestos, hermano, a obedecerla. Si no estamos dispuestos a obedecerla, hermano, esa palabra no ha hecho un efecto positivo en nuestro corazón. Ahora, parece sencillo, pero no nos vamos a librar de la responsabilidad. Recuerde lo que Jesús le dijo a los religiosos, a los fariseos: no piensen que yo los voy a juzgar. La palabra que yo os he hablado, esa los va a juzgar. ¿Y qué de nosotros? ¿Qué de nosotros, hermano? Toda la palabra que hemos oído. Imagínese una persona que tiene hambre y en la casa no hay comida preparada, pero sí hay lo necesario para poder preparar una comida. Hay ingredientes, tal vez hay carne, hay qué sé yo, pollo, chuletas, no sé, verduras para preparar algo. Pero la persona no quiere prepararlo. Parece sencillo, hermano, la ilustración que yo le quiero dar, pero si esa persona, hermano, porque no se puede comer las cosas crudas, tampoco se puede comer los ingredientes así porque saben horrible, pero cuando se mezclan y se mezclan correctamente, obtiene una comida deliciosa. Ahora imagínense una persona que no tiene hambre, pero no quiere tomarse la molestia, hermanos, de preparar la comida. Lo tiene a la mano. Es que yo no sé cocinar. Tiene un teléfono inteligente, hermano. Puede ir a Google, la inteligencia artificial, y dame una receta tal. Pero no quiere, hermano, quiere la comida preparada. ¿Qué va a pasar con esa persona? ¿No somos nosotros así, hermano? Muchas veces no queremos nosotros tomar el tiempo, hermano, porque no es fácil. Horas de estudio dedicados para escudriñar la palabra, alimentarnos bien. De manera que cuando venga el día malo nosotros estemos fuertes, nos podemos estar muriendo. Y aunque el enemigo venga y nos diga, ¿dónde está tu Dios? Bueno, mi Dios está conmigo, pero si está contigo, entonces ¿por qué estás así? No, porque el Señor, mi Dios, tiene un plan, tiene un propósito y yo confío en Él. No necesito entenderlo. Creyentes, hermanos, que no crecen, no les beneficia la palabra. Y lo triste es de esto, hermano, que tienen años. Un creyente nuevo, hermano, está bien. Es normal, un creyente nuevo es como un bebé, hay que darle con la cuchara, hermano, hay que darle su botella. Pero un creyente, hermano, que tiene años, eso no es normal. Algo anda mal. ¿Cómo se va a beneficiar, hermano, de la palabra si no quiere tomar el tiempo para escudriñarla? Cuando mire, observe, por ejemplo, las instrucciones que le da el Señor a Josué, lo está preparando, ya Moisés murió, ahora él es el hombre que va a guiar al pueblo de Israel y va a ser una tarea, hermano, que no va a ser fácil. El Señor le dice, una de las primeras cosas en Josué 1:8,
Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. No le está dando una sugerencia, una opción, hermanos, es un mandato. Nunca. Te puede subrayar esa palabra, hermano, nunca. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Le decía yo a un hermano, pon tu nombre ahí primero y dime si tú estás haciendo eso. Para asegurarme le pregunté, ¿de qué está hablando el Señor? ¿Qué es lo que no se debe de apartar de tu boca? Me dijo, pues la Biblia. Ah, bueno, qué excelente, te felicito. Nunca, ¿verdad? Sino que de día y de noche meditarás en él. Le digo, ¿meditas? Me dice, sí. ¿De verdad? Porque el creyente, hermano, vive como vive muchas veces desanimado, bajo las circunstancias y como dicen algunos en el mundo, ¿cómo estás? Como Dios quiere. Como Dios quiere. No, bueno, ellos no conocen la palabra, hermano. Pero para nosotros no debemos de decir esa expresión, estoy aquí como Dios quiere. No, porque Dios quiere, hermano, que nosotros vivamos bien, que vivamos confiados en Él, dependiendo de Él, fortalecidos con su palabra. Por eso que nos ha dejado la Escritura. Día y noche meditarás en Él. Cuando viene el problema, cuando viene el día malo, ¿qué vas a meditar? El enemigo te bombardea con pensamientos, te da de bofetadas. No hay palabra en el corazón, hermano. No hay. Vemos entonces a los creyentes, hermanos, desanimados. A todos, hermano, a los buenos y a los malos, nos va a llegar ese día. Y no es que Dios nos esté castigando, muchas veces nos está probando. ¿Cómo nos beneficiamos de la palabra? Hay que prestar atención, hermano. Dispuestos a obedecer. Dispuestos a obedecer. Ahora mire lo importante de esto. En 1 de Tesalonicenses capítulo 2, verso 13. Esta palabra nos dice cómo la debemos de recibir. La debemos de recibir con fe, ¿verdad? Fe es recibirla como la palabra de Dios, no de hombres. Dice la Biblia, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oísteis de nosotros, la recibisteis, no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, hay dos cosas aquí, hermano, que quiero resaltar. Primero la recibieron. Y la recibieron, dice el apóstol Pablo, como lo que es la palabra de Dios. La recibieron. ¿Y por qué la recibieron? Esa palabra actuó en esos creyentes. Lo último del versículo dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Nótese que la Biblia dice que solamente actúa en creyentes. No va a actuar esa palabra ya en el incrédulo. Si un incrédulo escucha estas cosas que estoy enseñando, no sé, va a ser, ¿qué me va a decir? Porque esto es para creyentes, hermano. Dios está hablando a los creyentes. Pero hay algo más, no solamente que la palabra se debe de recibir, hermano, con fe, como lo que es la palabra de Dios, se debe de recibir con mansedumbre. Recibirla con mansedumbre, hermano, significa recibirla con humildad. Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, o sea, con humildad, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Con humildad.
Solamente así, hermano, si empezamos a cuestionar de que esa palabra no es para nosotros y empezamos a decir, bueno, el predicador puede decir lo que quiera, pero yo hago lo que yo quiero. Pues sí, porque nadie nos va a obligar, hermano. Dios tampoco no nos va a obligar, hermano. Dios nos exhorta, nos habla por su palabra. No nos va a forzar a hacer lo que nosotros no queremos hacer. Ninguno de aquí de nosotros está forzado a venir o escuchar, estar sentado ahí. Lo hacemos porque hemos creído. Lo hacemos porque amamos a Dios. Y cuando nosotros recibimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Ahora espera el Señor que nosotros la recibamos con fe, que la creamos, la recibamos en nuestro corazón y que la recibamos con humildad y que le demos gracias al Señor. Que no actuemos como Saúl, con soberbia. La cuarta razón, hermano, por la cual la palabra de Dios no hace el mismo efecto en todos es porque muchos la oyen con pecado amado y no quieren dejarlo. Ya no me va a dar el tiempo, hermano, pero vamos a hablar sobre eso. Muchas veces nosotros decimos, háblame Señor y confróntame Señor y pedimos que Dios obre, hermano, en nuestro corazón por medio de su Espíritu o por su palabra, pero medite solamente en esto. Piense si verdaderamente usted desea que su palabra haga efecto en su corazón. Y si usted dice que sí, piense en las cosas que no está haciendo y que debe de hacer por obediencia. Y piense también en los pecados que tiene que dejar, que tiene que abandonar. Y recuerde, al decir esto, hermano, no estoy diciéndole a ustedes, porque vuelvo a repetir, eso es también para nosotros. ¿Queremos verdaderamente que esa palabra haga efecto en nuestro corazón? Reflexionemos entonces, ¿qué cosas tenemos que abandonar, que tenemos que entregar, que tenemos que dejar? ¿Qué obediencia estamos posponiendo, que no hemos hecho? Solamente tenemos dos opciones, hermano. Recibir esta palabra con mansedumbre, o sea, con humildad, o rechazarla, hermano. Rogamos a Dios, hermano, que Dios nos ayude, porque por naturaleza nuestro corazón es rebelde. Como decía el apóstol Pablo, yo soy el primero. Yo soy un tipo de persona, hermano, que Dios está trabajando conmigo, y creo que hasta el final, hasta que el día que yo me muera. Pero yo soy un tipo de persona, solamente para que usted tenga idea. No me gusta que me empiecen a repetir las cosas constantemente. Porque, en otras palabras, no me gusta que me presionen. Porque entonces, hermano, hago las cosas con más calma. Sé que es un mal, hermano. Ojalá usted no lo tenga, hermano. Pero cuando alguien me dice, mira, no has hecho esto, mira, no has hecho esto. Y yo digo dentro de mí, ahora vas a tener que esperar más tiempo. Hermano, yo sé que eso es malo. Ojalá usted no tenga esto, hermano. Ore por mí, hermano. Ore por mí. Yo le digo esto, no sé cuál es el mal que usted tiene, pero todos tenemos algo, hermano. ¿Okay? Y yo estoy luchando con esto y pediré al Señor, hermano, que me ayude. Ya el Señor ha obrado en tantas maneras, pero sigo todavía con muchas cosas, hermano. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a recibir esta palabra con humildad, con un corazón dispuesto a obedecer. Que podamos beneficiarnos de la palabra de Dios. Y no hay manera de nosotros beneficiarnos de la palabra si no estamos dispuestos a obedecer. Póngase de pie, hermano, vamos a dar gracias al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor,
Te damos gracias en esta hora por la oportunidad que nos has concedido, Señor, de escudriñar tu palabra. Perdónanos, Señor, por nuestra desobediencia. Perdona, Señor, por nuestro corazón rebelde. Ten misericordia de nosotros, Señor, porque muchas veces te hemos obedecido a medias. Ayúdanos, Señor, inclina nuestro corazón a ti, que con humildad podamos recibir tu palabra cada vez que la leemos, la oímos, siendo enseñada o predicada, Señor. Danos un corazón humilde, Señor, para recibir tu palabra. Ayúdanos, pues reconocemos nuestra condición, Señor. Y reconocemos, Señor, que si tú no obras en nuestro corazón, nada podemos hacer. Mas te damos gracias, Señor, por tus promesas. Porque tú has dicho en tu palabra, Señor, que tienes planes para con nosotros, planes de bien y no de mal. Estamos incluidos en tu propósito, Señor. Te damos gracias. Por eso confiamos, Señor, en que tú seguirás obrando, Señor, en nuestros corazones, para que tu propósito se cumpla, Señor. Gracias te doy por la vida de cada uno de mis hermanos en esta hora, Señor. Te ruego que les bendigas de una manera especial, que les ayude, Señor, a identificar, Señor amado, sus debilidades, sus flaquezas, y que con humildad, Señor amado, se postren delante de ti, suplicando tu ayuda, Señor, pues te necesitamos. Nada podemos hacer por nosotros mismos, Señor, mas reconocemos que si tú estás con nosotros, Señor, somos más que vencedores. Ahora, Padre, ha llegado el momento, Señor, para retornar a nuestros hogares. Te suplicamos, Señor, que nos lleves con bien, que tú nos protejas, que tus ángeles, Señor, guarden a cada uno de tus hijos. Favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Y ahora que la bendición del Padre, la comunión del Hijo y la participación de su Santo Espíritu sea con todo su pueblo, desde ahora y para siempre. Y el pueblo de Dios dice: saludémonos, hermanos, en el amor de Cristo. Dios les bendiga, que Dios les guarde.